tendremos la oportunidad de 3 preguntas que contestará. Sí, con mucho gusto. Si se paran, se levantan, me dicen quiénes son y tenemos una breve conversación. Tenemos una acá del lado derecho. Muy emocionante lo que acaba de decir. ¿Qué tal respecto de, ante la falta de una verdadera oposición en las cámaras, qué tanto se podrá hacer en los contrapesos que usted mencionó para efectos de que no volvamos en efecto al tiempo de un faraón, de un presidente omnipotente y omnipresente, y que no vuelva a ser la cuarta transformación, lo que usted dijo ahorita, de un segundo PRI, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? En mi clase de Política y Gobierno de México, enseño un texto, le pido a mis alumnos que lean un texto clásico de Jeffrey Weldon sobre las condiciones institucionales del presidencialismo en México. Y durante años yo les decía que leyeran ese texto para entender de dónde veníamos y a dónde nunca íbamos a regresar. ¿Y cuáles son las condiciones que permitieron un sistema de partido hegemónico y el presidencialismo discrecional? Gobierno unificado, o sea, control de ambas cámaras. Partido mayoritario con alta disciplina. Partido mayoritario sin primarias. Y el dedazo. Yo pensaba que esas condiciones nunca más iban a resurgir en este país, porque a partir de 1997 se acabó el gobierno unificado, entramos a la era de gobiernos divididos. ¿Qué pasó en esta elección? Por la manera en la cual se votó, reconstituimos las condiciones institucionales para un sistema de partido hegemónico. Entonces, la resistencia, ¿de dónde va a provenir? Pues no va a ser dentro del Congreso. O sea, el Congreso, ¿cómo se está percibiendo en este momento? No como contrapeso, sino como aquello que fue durante los 71 años del PRI y los años, incluso en los años de Peña Nieto tuvo que negociar porque tenía gobierno dividido. Pero ¿cómo se ve el Congreso a sí mismo? Hay un botón de muestra que lo ejemplifica todo. En un voto sin línea, los senadores de Morena votan para no darle la licencia a Manuel Velasco para que no regresara a ser gobernador de Chiapas siendo senador. Horas después salen los coordinadores parlamentarios, dan línea, hacen la votación de nuevo y ya con línea los senadores de Morena votan por darle la licencia que hace apenas unas horas le habían negado. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre el Senado y la Cámara de Diputados en esta era. Entonces, olvídense de que ese vaya a ser el contrapeso. ¿Dónde van a estar los contrapesos? Ojalá en los medios, en la sociedad civil, en los jueces, en la Suprema Corte, en el INAI, en el INE, en los otros órganos constitucionales autónomos, que en este momento, mientras yo hablo aquí, están peleando para mantener su autonomía y su presupuesto. Ante el descrédito que su mala actuación, que han tenido una mala actuación con frecuencia, se han ganado a pulso la mala opinión, pero el que una institución no haya funcionado como querríamos no significa que haya que acabar con ella. Porque si esas instituciones y ustedes no funcionan como contrapeso, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a regresar a una versión de Tlatuani 2.0. Y vamos a regresar a todo aquello que peleamos durante la década de los 90 por desatar, que era el cordón umbilical entre el partido y el gobierno. ¿Y qué estamos presenciando en estas últimas semanas?
acciones que van dirigidas a coser ese cordón umbilical para que el partido y el gobierno sean un muégano indisoluble. Y la evidencia más clara de eso, pues son los delegados estatales que Morena va a enviar, es el uso del censo y toda una serie de decisiones discrecionales que van en contra, pues, de la Constitución, la normatividad, las leyes, pero que se piensa, desde quienes ganaron la elección, se legitiman por la cantidad de votos que obtuvieron, sin entender, pues, los preceptos básicos de la democracia. La democracia no es el gobierno de las mayorías, es el gobierno de la protección de las minorías. Y ojalá entonces nosotros comprendamos cuál es nuestro papel y va a tener que ser el de contrapesos que surjan desde la sociedad civil. Porque ¿qué pasa? El poder empuja hasta donde encuentra resistencia. La resistencia va a tener que provenir de nosotros. Siguiente pregunta. Sí. Sí. Nombrados ahora en Cherán, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cherán, ¿no? En donde estos nuevos ejercicios de participación comunitaria más locales, ¿cómo se van a amalgamar al nuevo Estado, a este nuevo enfoque de cuarta transformación? ¿Se los va a comer el nuevo modelo o van a poder también ser en los próximos 6 años o 3 años el ejercicio de la sociedad y de los grupos comunitarios como más empoderados, más desde el punto más local, ¿no? Con toda honestidad, no tengo la menor idea. No sé, no lo sé. Es de esas interrogantes para las cuales en este momento no tengo respuesta. Porque lo dije a lo largo de la plática, la palabra definitoria del contexto actual es incertidumbre en todos los ámbitos. No sabemos qué va a pasar con el aeropuerto, con el Tren Maya, con el ejército, con las Fuerzas Armadas, con la revocación del mandato, con las consultas populares. No lo sé. Decía el teórico Adam Przeworski que la democracia es la institucionalización de la incertidumbre. Lo que tenemos ahora es mucha incertidumbre y un déficit de institucionalización. Siguiente pregunta. Acá, Denise. Bueno, sí. Muchas gracias. En primer término, muy contento, muy gozoso de haberle escuchado esta exposición, que me pareció más bien un bello poema. Un bello poema y que me recuerda otra frase que dice: la conciencia asume el escenario para declamar el drama de la vida. Y usted nos declamó el drama de la vida nacional. ¿Usted qué, perdón? Nos declamó el drama de la vida nacional porque lo que yo escuché fue un poema. Un poema en verso suelto, naturalmente, y que me hace felicitarme por la ocasión de estar ante usted, de escucharle, y no es la primera vez, y es precisamente la pregunta que quiero hacer, que es una repregunta a una pregunta que le plantearon a Denise hace un tiempo. Alguien le dijo a Denise en una conferencia: bueno, Denise, y usted que está tan preparada, tiene tantas convicciones, tanto amor por México que lo irradia, tanta valentía, tanta energía, determinación, ¿no ha pensado en lanzarse alguna vez a la presidencia de la República? Eso le preguntaron delante de mí una noche. Y usted dice: no, porque yo para llegar primero, para ser candidata y hacer una buena campaña,
y proponerme ganar conforme el sistema político mexicano lleno de vicios, donde el voto se vende y se compra, tendría que tener muchísimos millones de pesos para poder ser una candidata competitiva. Mejor prefiero seguir viviendo de lo que hago. Libros, pláticas, en fin. Y Perdón, ¿cuál es su pregunta? va la pregunta. Eso, a usted le preguntaron eso. Y usted dice no, porque para ser candidato a la presidencia, el que gane siempre llega con muchos compromisos. Y todo el día se ha hablado precisamente de los compromisos que se adquieren en las candidaturas, del voto y todo lo que se tiene que hacer y cuánto cuestan los procesos electorales en México. Y entonces la pregunta es, Denise, ¿López Obrador llega sin esos compromisos? No. ¿Gana sin esos compromisos? No. Ah, bueno, No. eso es lo que yo quiero que además de lo que ya Sí. nos explicó ahorita, estamos entonces ante un escenario muy parecido independientemente de los compromisos que tiene él claramente planteados en su campaña. Llega sin compromisos, pues yo creo que la evidencia cotidiana es que no. O sea, él llega atado por toda una serie de vínculos que creó a lo largo de la campaña, que evidencian la disfuncionalidad del sistema político electoral que tenemos. A ver, ¿cuáles son sus ataduras? Una de ellas, demostrada por la manera en la cual se refirió hace poco a Ricardo Salinas Pliego, un buen empresario, de esos que ha hecho su fortuna de manera honesta, con compromiso social. A ver, es que tengo que enseñarles mi reacción a esa frase, es una reacción física. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción? Y que la he tenido a lo largo de los últimos meses. Porque ¿qué dijo también de Carlos Slim? Un ejemplo a seguir, un ejemplo de México para el mundo. ¿Y qué dijo de Elbester Gordillo? Pues que se va a respetar la libertad sindical. Y puedo dar ejemplo tras ejemplo de esas ataduras que se van evidenciando por las cosas que hace o que no hace. Entonces, este sistema político electoral genera, por las reglas que tiene escritas y no escritas, candidatos que llegan atados de tal manera que no pueden producir cambios sistémicos profundos. Y aquí lo que tiene Andrés Manuel López Obrador es mucha legitimidad. Quizá no tenga razón, pero tiene mucha legitimidad. Ojalá usara esa legitimidad para encarar a los poderes fácticos. Ahora ya nadie habla de los poderes fácticos como si hubieran desaparecido. Ahí están, ahí siguen presionando. El ejército es un poder fáctico. Slim es un poder fáctico. Televisa lo es cada vez menos porque está casi en bancarrota, pero sigue, no en bancarrota, pero está enfrentando una situación muy difícil y además se han democratizado los medios de tal manera que ya no tiene el monopolio de la información. Pero he pensado en escribir una columna en la cual enliste todas las cosas que Morena podría hacer con su mayoría, que debería hacer con su mayoría, en ámbitos de competencia, de regulación, de todas las propuestas que se han presentado aquí, un cambio constitucional para que la COFES esté en las licitaciones, las 50 propuestas que se recogen de este foro, las que planteó Santiago Nieto, las que dijo Hanna Palacios, las que mencionó Luis Carlos Ugalde sobre el uso del dinero en efectivo.
Ahí está la agenda. Pero es una agenda, no, la agenda planteada aquí no es una agenda de recomposición del sistema de partido dominante. La agenda planteada aquí es una agenda de apertura, de contrapesos, de combate a la corrupción vía las instituciones, no de decidir, pues este es corrupto y este no, y el presidente decide quién va a la cárcel, quién no, quién es perseguido, quién recibe la impunidad y decide que Peña Nieto puede regresar a Tlacomulco a ser notario, como ya nos dijo que iba a ser. O sea, ese no es un presidente rigiéndose por la ley, por la Constitución o por el mandato popular, es un presidente que discrecionalmente decide lo que él piensa que le conviene al país. Entonces, pues ganaron con tal cantidad de votos y están en control de tantas instituciones del Estado mexicano, ojalá las usaran para bien. El problema es que hemos quedado en una coyuntura tal, en un resultado tal, que dependemos de lo que Maquiavelo llamaba la virtud de un solo hombre. Virtud que era la capacidad del ingenio, que puede ser utilizado para hacer cosas muy buenas y también ser utilizado para hacer cosas muy malas. Y no me preguntó que por qué yo no le entraba a la contienda, pero aprovecho para aclarar mi postura. ¿Qué demostró esta elección? Pues que es más fácil lograr la paz en Medio Oriente que ser candidato independiente a la presidencia. O sea, vimos a los falsos profetas de esta elección, al Bronco, a Margarita Zavala, que se adueñaron de la etiqueta de independiente, la mancharon, pisotearon encima de ella. El único verdaderamente independiente en esta elección fue Pedro Kumamoto y perdió. ¿Y por qué perdió? Porque Morena ocupó los espacios de los independientes. Morena, los independientes que han sido tradicionalmente pues la opción anti-establishment, anti-statu quo, antipartidos, Morena ocupó ese espacio y dejó a los independientes en la absoluta marginalidad política. Yo solo veo un escenario de recuperación del espacio independiente si este sexenio tiene malos resultados. Y se va creando una conciencia cívica de que lo que necesitamos no es más clientelismo, sino más democracia y mejores instituciones. Muchas gracias por escucharme esta noche. Con este fuerte aplauso concluimos. Agradecemos a la maestra Denise Dresser por acompañarnos y clausurar este primer día del Encuentro Nacional Anticorrupción. Les agradecemos a cada uno y cada una de ustedes por acompañarnos. Les recordamos que mañana en punto de las 9 de la mañana arrancamos con nuestras actividades aquí en Casa Chihuahua.